Sembra che il tempo non è tanto buono. Queridos hermanos y hermanas, parece que el tiempo no es tan bueno, pero les digo buenos días. Per uscire migliori da una crisi come quella attuale, che è una crisi sanitaria. Para salir mejor de una crisis como la actual, que es una crisis sanitaria y al mismo tiempo social, política y económica, cada uno de nosotros está llamado a asumir su parte de responsabilidad, es decir, compartir la responsabilidad. Tenemos que responder no solo como individuos, sino también a partir de nuestro grupo de pertenencia, del rol que tenemos en la sociedad, de nuestros principios, y si somos creyentes, de la fe en Dios. Pero a menudo muchas personas no pueden participar en la reconstrucción del bien común porque son marginadas, excluidas, son ignoradas. Ciertos grupos sociales no logran contribuir porque están ahogados económica o políticamente. In alcune società, tante persone non sono libere di esprimere. En algunas sociedades muchas personas no son libres de expresar la propia fe y los propios valores. Si se exprimen con libertad, si se expresan con libertad, van a la cárcel. En otros lugares, especialmente en el mundo occidental, muchos autorreprimen las propias convicciones éticas o religiosas. Pero así no se puede salir de la crisis o en cualquier caso no se puede salir mejores. Saldremos peor. Possiamo partecipare alla cura e alla rigenerazione dei nostri popoli. Para que todos podamos participar en el cuidado y la regeneración de nuestros pueblos, es justo que cada uno tenga los recursos adecuados para hacerlo. Después de la gran depresión económica de 1929, el Papa Pío XI explicó lo importante que era para una verdadera reconstrucción el principio de subsidiariedad. Tal principio tiene un doble dinamismo, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Quizás no entendemos lo que esto significa, pero es un principio social que nos hace más unidos. Trataré de explicarlo. Por un lado, y sobre todo en tiempos de cambio, cuando los individuos, las familias, las pequeñas asociaciones o las comunidades locales no son capaces de alcanzar los objetivos primarios, entonces es justo que intervengan los niveles más altos del cuerpo social, como el Estado, para proveer los recursos necesarios e ir adelante. Por ejemplo, debido al confinamiento por el coronavirus, muchas personas, familias y actividades económicas se han encontrado y todavía se encuentran en grave dificultad. Por eso, las instituciones públicas tratan de ayudar con intervenciones apropiadas, sociales, económicas, de salud. Esta es la función de lo que deben hacer. Pero, por otro lado, los vértices de la sociedad deben respetar y promover los niveles intermedios o menores. De hecho, la contribución de los individuos, de las familias, de las asociaciones, de las empresas, de todos los cuerpos intermedios y también de las iglesias es decisiva. Estos con los propios recursos culturales, religiosos, económicos o de participación cívica revitalizan y refuerzan el cuerpo social. Es una colaboración desde lo alto hacia lo bajo, del Estado hacia el pueblo y desde abajo hacia lo alto.
desde el pueblo hacia las instituciones. Y esto es el ejercicio del principio de Ciascuno deve avere la subsidiariedad. possibilità di assumere la propria responsabilità nei processi di guarigione della società. Cada uno debe di tener la cui fa posibilidad de parte. asumir la propia Quando si responsabilidad en los attiva qualche procesos de progetto sanación de la che sociedad de la riguarda que forma direttamente o parte. indirettamente determinati gruppi sociali, Cuando se questi activa non algún possono essere proyecto que se lasciati refiere fuori dalla directamente o partecipazione. indirectamente a determinados grupos Per esempio, sociales, estos no cosa pueden ser faccio? Io dejados vado a fuera de la lavorare participación. per i poveri. Por Ah, ejemplo, yo bello. voy a trabajar E por los cosa fai? pobres. ¿Y qué Io haces? insegno ai poveri, io dico ai poveri quello che Yo devono enseño a fare los io. pobres, les No, digo a los questo non pobres va. lo que tienen que hacer. Esto no Il va. primo passo El è primer lasciare che paso i poveri es dejar que dicano los pobres te a te digan a come ti vivono, cómo di viven, cosa hanno de bisogno, qué tienen lasciar necesidad, parlare tutti. dejarlos hablar a todos. E così funziona il principio Y di así funciona el principio de sussidiarietà. subsidiariedad. Non possiamo lasciare fuori della partecipazione questa gente. No podemos dejar La fuera loro de la saggezza, participación a esta la gente, saggezza dei su gruppi sabiduría più umili. de los grupos Non más può essere messa humildes, da parte. no puede ser dejada de Purtroppo lado. questa ingiustizia si verifica spesso là dove si Lamentablemente, concentrano esta grandi injusticia se interessi verifica a economici menudo allí o donde se geopolitici, concentran come grandes ad esempio intereses certe económicos o attività geopolíticos, estrattive como por in ejemplo alcune ciertas zone actividades del extractivas en pianeta. algunas zonas del planeta. Le voci dei popoli indigeni, le loro culture e visioni Las del voces de mondo los pueblos non indígenas, sus vengono prese in culturas y visiones del considerazione. mundo no se toman en Oggi questa mancanza consideración. di rispetto del Hoy principio esta di falta de respeto sussidiarietà del principio de si è diffusa subsidiariedad come un se ha virus. difundido como un Pensiamo virus. alle grandi misure di aiuti finanziari Pensemos en las attratti grandes dagli medidas de Stati. ayudas financieras Si realizadas por los ascoltano di più estados. le grandi compagnie Se escuchan más finanziarie a las grandes anziché la compañías gente o financieras que a la coloro gente o a che aquellos muovono que l'economia mueven la reale. economía Si real. ascoltano di più le compagnie multinazionali che Se i escucha más movimenti a las sociali. compañías multinacionales que a los movimientos sociales. Parlando Hablando in dialetto quotidiano, en dialecto cotidiano, si ascoltano più i potenti se che i escuchan más deboli. a los potentes que a los débiles. E questo non è il cammino. Y este no es Non è el il cammino camino. umano, No es el camino humano. non è il cammino che ci ha insegnato Gesù, No es el camino que nos ha non è enseñado Jesús. attuare il principio di No es actuar el sussidiarietà. principio de Così subsidiariedad. non permettiamo alle persone di essere Así no protagoniste permitimos a las del personas que proprio sean riscatto. protagonistas del propio rescate. Nel sottocosciente collettivo En el subconsciente alcuni colectivo de algunos politici, diciamo políticos, così, digamos o así, alcuni lavoratori de algunos sociali, trabajadores sociales, c'è questo motto: está este tutto per il lema, popolo, todo para el pueblo, niente con il popolo, nada con el pueblo, dall'alto in basso, desde lo alto hacia lo senza abajo, pero sin ascoltare la escuchar saggezza del popolo, la sabiduría del senza pueblo, fare attuare sin hacer questa saggezza actuar esta sabiduría nel risolvere dei problemi, in en questo el caso resolver los nell'uscire problemas, en este caso en el della salir crisi. de la crisis. O pensiamo anche al modo di curare il virus. O pensemos Si también en la ascoltano più forma le de grandi curar el compagnie virus. farmaceutiche che gli Se escucha más a operatori las grandes sanitari, compañías impegnati in farmacéuticas prima que a los linea trabajadores negli sanitarios, ospedali o nei comprometidos campi en profughi. primera línea en los hospitales o en non los è una campos de strada buona. refugiados. Este no es un buen Tutti vanno camino. ascoltati. Todos tienen que ser escuchados, todos, Questi che sono in alto, los que quelli che sono están nel en basso. lo alto y los que están abajo. Per uscire migliori da una crisi, il principio Para di salir mejores sussidiarietà de una crisis, el principio de deve essere subsidiariedad attuato debe ser rispettando realizado l'autonomia e la capacità respetando d'iniziativa la autonomía di y la tutti, capacidad de iniciativa specialmente degli de ultimi. todos, especialmente de los Tutte le últimos. parti di un corpo sono necessarie e, come dice San Paolo,
Todas las Abbiamo partes de un ascoltato cuerpo son quelle parti necesarias che y como dice potrebbero San Pablo, sembrare esas più partes deboli que e podrían meno parecer importanti, más débiles in y realtà menos importantes, sono più necessarie. en realidad son Alla más luce di necesarias. questa immagine possiamo dire che il A la luz principio de di esta imagen podemos sussidiarietà decir que el principio de consente ad subsidiariedad ognuno permite di assumere il a cada proprio uno ruolo per la cura e il asumir el destino propio della rol società. para el cuidado y el destino de la Attuarlo, sociedad. attuare il principio di sussidiarietà dà Realizar el speranza. principio de subsidiariedad da Dà esperanza. speranza in un futuro più sano, Da in un esperanza en futuro un più futuro giusto. más sano y E questo justo. futuro lo Y este costruiamo futuro lo insieme, construimos aspirando juntos, alle cose più grandi, aspirando a las cosas ampliando i más nostri grandes, ampliando o nuestros insieme horizontes. o non funziona. O juntos o no O funciona. lavoriamo insieme O trabajamos per juntos uscire dalla para salir crisi, de la crisis, tutti i livelli della società, todos los niveles o de la sociedad, non usciremo mai. o no saliremos más. Non funziona. No saliremos Uscire dalla nunca. No crisi funciona. non significa Salir de la crisis no significa dare una pennellata di vernice alle dar situazioni una attuali perché pincelada de sembrino, pintura a las perché situaciones sembrino actuales para un que po' parezcan un più giuste. poco No, más justas. No. uscire dalla crisi Salir de la significa crisis cambiare. significa cambiar. E il vero cambiamento Y lo el verdadero fanno cambio tutti. lo hacen Tutti todos. le persone che Todas formano las il popolo, personas tutti, que forman parte del pueblo, todos. tutte le professioni, tutti, Todas las e profesiones, tutti insieme, todos y todos tutti in juntos, comunità. todos en comunidad. Se non lo fanno tutti, Si no lo hacen todos, il risultato sarà negativo. el resultado será negativo. In una catechesi precedente abbiamo visto En una come catequesis la precedente hemos visto solidarietà adesso, cómo è la la via per solidaridad uscire dalla crisi. es el camino Ci para unisce, salir de la ci crisis. permette di trovare proposte solide Nos per un une y nos mondo permite più sano. encontrar propuestas Ma sólidas questo para un mundo cammino di más sano. solidarietà ha bisogno della Pero este camino de sussidiarietà. solidaridad necesita la Qualcuno subsidiariedad. potrà dirmi, ma Alguno padre, podrá oggi sta decirme, pero parlando padre, hoy parole está difficili. hablando Ma per palabras questo cerco di difíciles, spiegare cosa pero por significa. eso trato de explicar lo que Solidali, significa. solidali, perché andiamo sulla strada della sussidiarietà. Ser solidarios porque vamos Infatti, non c'è en vera el camino de la solidarietà subsidiariedad. senza partecipazione sociale, De hecho, senza no il hay contributo verdadera dei corpi solidaridad sin intermedi, participación senza il contributo social, delle famiglie, sin la senza il contribución contributo de los delle cuerpos associazioni, intermedios, de las senza il contributo familias, delle de las cooperative, delle asociaciones, piccole de las imprese, cooperativas, de las dell'espressione della pequeñas società empresas, civile. de las expresiones de la sociedad Tutti civil. devono contribuire. Todos tienen que contribuir, todos. Tale partecipazione aiuta Tal a participación prevenire e ayuda a correggere prevenir y a certi corregir aspetti ciertos negativi aspectos della negativos globalizzazione de la e dell'azione globalización degli stati, y de la acción de los come estados, accade anche nella cura della gente como colpita sucede dalla también en el pandemia. cuidado de la gente Questi afectada por la contributi pandemia. dal basso vanno Estas incentivati. contribuciones desde Ma abajo quanto è deben bello ser vedere, incentivadas. Cuánto es soltanto lindo un ver, esempio, solo un ejemplo, vedere il lavoro dei ver el trabajo de los volontari nella crisi. voluntarios en la I crisis. volontari che Los vengono voluntarios da tutte que vienen le parti sociali, de todas las partes volontari sociales, che vengono delle famiglie voluntarios que più vienen de las familias benestanti, más, che vengono delle famiglie più poveri, ma tutti de las familias más insieme pobres, pero todos per juntos uscire. para salir. Questo è solidarietà. Esto es E solidaridad. questo è il principio di sussidiarietà. Este es el principio de Durante il subsidiariedad. lockdown è nato spontaneo il gesto dell'applauso. Durante el confinamiento nació de forma El aplauso espontánea per el i medici, gesto del aplauso, el aplauso para los infermieri e médicos, infermiere, enfermeros y come enfermeras, segno di incoraggiamento como signo e di speranza. de aliento y de esperanza. Tanti hanno rischiato la vita e tanti Tanto han hanno arriesgado dato sus la vidas y tantos han Estendiamo dado la oggi vida. questo applauso Extendamos ad ogni hoy membro este del aplauso corpo sociale, a cada miembro a del cuerpo tutti, a todos, social, a per il suo todos, prezioso por su contributo, valiosa per contribución, quanto piccolo. Ma cosa potrà por pequeña que fare sea. quello di là? Pero ¿qué Ascolta, podrá hacer ese de dale allá? espacio para laborar. Escúchalo, dale el lugar para Consulta. trabajar, consúltalo. applaudiamo
Li applaudiamo Aplaudamos gli scartati, a los quelli descartados, che questa cultura a los que esta cultura qualifica di scartati, califica questa como cultura dello descartados, esta Cioè, cultura del applaudiamo descarte. gli Es anziani, decir, i aplaudamos bambini, a los le persone ancianos, a con los niños, disabilità, a las personas con discapacidad, applaudiamo i lavoratori, aplaudamos a los tutti quelli che trabajadores, si a mettono todos al aquellos que se servizio. ponen al servicio. Tutti collaborano per Todos uscire dalla colaboran crisi. para salir Ma de la non crisis. fermiamoci solo all'applauso. Pero no nos La detengamos speranza solo en è el audace. aplauso. E La allora esperanza es incoraggiamoci a audaz. sognare in grande. Así que animémonos a Ma soñar en fratelli e grande, sorelle, pero hermanos y hermanas, impariamo a sognare in grande. aprendamos a Non soñar abbiamo paura di en sognare grande, in no grande. tengamos miedo de Cercando soñar gli en ideali grande, di giustizia e di amore buscando sociale los che ideales de nascono dalla justicia y de amor speranza. social que Non nacen de proviamo la a ricostruire esperanza. il passato. No Il passato è intentemos passato. reconstruir el pasado es Ci pasado. aspettano cose nuove. Nos esperan cosas nuevas. Il Signore, la promessa è: io farò nuove La tutte promesa le del cose. Señor es, yo haré nueva todas las cosas. Incoraggiamoci a sognare in grande, cercando Animémonos questi a soñar ideali. en Non grande. proviamo a ricostruire il passato, soprattutto No quello intentemos che reconstruir era el pasado, iniquo e especialmente già malato, el que era che ho injusto y ya nominato estaba già con enfermo, ingiustizie. enfermo Costruiamo ya un con futuro injusticias. dove la dimensione locale Construyamos un e futuro quella donde la globale dimensión local y aquella arricchiscano global se mutuamente. enriquezcan Ognuno può dare del mutuamente. suo, Cada uno puede ognuno dar deve dare del de suo, parte della sua suya, cultura, de su della cultura, sua filosofia, de su del suo modo di filosofía, de pensare, su forma de pensar, dove la bellezza e la ricchezza dei gruppi donde la minori, belleza y la riqueza de los anche dei grupos menores, gruppi también de los grupos scartati, descartados, possa fiorire. pueda C'è florecer, bellezza di pure. E dove porque chi hay ha di belleza ahí più también. si Y impegni donde quien a tiene servire e a más dare di più se a chi ha di comprometa meno. a servir y dar más Grazie. a quien tiene menos. Queridos hermanos y hermanas, la crisis actual no es solo crisis sanitaria, sino también crisis social, política y económica. Para salir de ella, todos estamos llamados individual y colectivamente a asumir nuestra propia responsabilidad. Pero constatamos, sin embargo, que hay personas y grupos sociales que no pueden participar en esta reconstrucción del bien común, porque son marginados, excluidos, ignorados, y muchos de ellos sin libertad para expresar su fe y sus valores. La palabra de Dios que hemos escuchado nos recuerda cómo todas las partes del cuerpo, sin excepción, son necesarias. A la luz de esta imagen de San Pablo, vemos también cómo la subsidiariedad es indispensable porque promueve una participación social a todo nivel que ayuda a prevenir y corregir los aspectos negativos de la globalización y de la acción de los gobiernos. Por eso el camino para salir de esta crisis es la solidaridad, que necesita ir acompañada de la subsidiariedad, que es el principio que favorece que cada uno ejercite el papel que le corresponde en la tarea de cuidar y preparar el futuro de la sociedad en el proceso de regeneración de los pueblos a los que pertenece. Nadie puede quedarse fuera. La injusticia provocada por intereses económicos o geopolíticos tiene que terminar y dar paso a una participación equitativa y respetuosa. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Eran tantos hoy. En estos días se han cumplido 5 años de mi viaje apostólico a Cuba. Saludo a mis hermanos obispos y a todos los hijos e hijas de esa amada tierra.
Les aseguro mi cercanía y mi oración. Pido al Señor, por intercesión de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, que los libre y alivie en estos momentos de dificultad que atraviesan a causa de la pandemia. Y a todos que el Señor nos conceda construir juntos, como familia humana, un futuro de esperanza, en el que la dimensión local y la dimensión global se enriquezcan mutuamente, florezca la belleza y se construya un presente de justicia donde todos se comprometan a servir y a compartir. Que Dios los bendiga a todos. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro. Dominus vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Il Vangelo di questa domenica è tratto dal quarto discorso di Gesù. El Evangelio de este domingo está tomado del cuarto discurso de Jesús en el relato de Mateo, conocido como el discurso comunitario o eclesial. El pasaje de hoy habla de la corrección fraterna y nos invita a reflexionar sobre la doble dimensión de la existencia cristiana. Aquella comunitaria que exige la protección de la comunión y aquella personal que requiere la atención y el respeto de cada conciencia individual. Para corregir al hermano que se ha equivocado, Jesús sugiere una pedagogía de recuperación. Y siempre la pedagogía de Jesús es siempre la pedagogía de recuperación, siempre recuperar, siempre salvar. Y esta pedagogía de recuperación está articulada en 3 pasajes. Primero dice, repréndelo entre tú y él solo. Es decir, no ponga su pecado delante de todos. Se trata de ir al hermano con discreción, no para juzgarlo, sino para ayudarlo a darse cuenta de lo que ha hecho. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido esta experiencia? Que alguien viene y nos dice, mira, tú en esto te has equivocado. Tú tendrías que cambiar un poco en esto. A lo mejor al principio nos enojamos y después agradecemos, porque es un gesto de hermandad, de comunión, de ayuda, de recuperación. Y no es fácil poner en práctica esta enseñanza de Jesús por varias razones.
existe el temor de que el hermano o la hermana reaccione mal. A veces no hay suficiente confianza con él o ella. Y otras razones. A veces cuando hemos hecho esto, hemos sentido que era el camino del Señor. Tuttavia, può avvenire che, malgrado le mie buone intenzioni, anche le buone intenzioni di lui Sin o di embargo, lei, puede suceder que a pesar de mis buenas intenciones, la primera intervención fracase. è bene non desistere, En este caso es una buena idea no desistir che si arrangi. y que se las Me lavo le arregle. mani. Me No, lavo las questo manos. non è No, cristiano. esto no es cristiano. Non desistere, No desistir, ma ricorrere all'appoggio sino di qualche recurrir altro al fratello apoyo o de algún sorella. otro hermano o Gesù hermana. dice, se non ascolterà, prendi ancora con Jesús te dice, una si o no te due escucha, persone, toma todavía contigo perché uno o ogni dos, cosa sia risolta para que sulla todo parola asunto di quede due o tre zanjado por la testimoni. palabra de 2 o 3 Questo è testigos. un precetto della legge mosaica. Este es un precepto Bene de la possa ley de sembrare Moisés. contro l'accusato, in realtà, Aunque parezca contra el acusado, en realidad servía para protegerlo de falsos acusadores. Ma Gesù va oltre. Pero I due Jesús va más testimoni allá. sono richiesti non per accusare, Los dos testigos son pedidos no para acusar ma y per juzgar, aiutare. sino para ayudar. Mettiamoci d'accordo, tu e io. Pongámonos de acuerdo tú y yo y vayamos a hablarle a este o a esta que está haciendo algo que se está equivocando, que está haciendo un papelón. Vayamos como hermanos a hablar. Esto es la actitud de recuperación que Jesús quiere. Gesù infatti mette in conto che possa fallire anche questo approccio. De hecho, Jesús considera que este enfoque con testigos también puede fracasar. Diversamente dalla legge mosaica, A diferencia de la ley de Moisés, dei due o tre para la cual era el testimonio de 2 o 3 per condannare. era suficiente para la In condena. effetti, anche l'amore di due o tre fratelli può essere insufficiente. De hecho, incluso el amor de 2 o 3 hermanos puede ser insuficiente. Aggiunge Gesù, dillo alla comunità. En este caso, añade Jesús, díselo a la comunidad, es decir, a la iglesia. Tutta la comunità viene coinvolta. En algunas situaciones toda la Ci sono comunidad cose está che non involucrada. possono lasciare Hay cosas que no indifferenti gli pueden altri dejar fratelli. indiferentes a los otros Occorre hermanos. un amore più grande Se necesita per un amor recuperare mayor il fratello. para recuperar Ma al a volte hermano. anche questo può non Pero a bastare. veces incluso E esto dice puede no Gesù, ser se non suficiente. ascolterà neanche Jesús la dice, comunità, y si hasta la sia comunidad per te desoye, come il sea pagano para e il ti como el pubblicano. pagano y el Questa publicano. espressione in apparenza così sprezzante Esta expresión aparentemente tan despectiva en realidad nos invita a poner a nuestro hermano de nuevo en las manos de Dios. Solo el Padre podrá mostrar un amor más grande que el de todos sus hermanos juntos. Questo insegnamento di Gesù Esta enseñanza de ci Jesús aiuta tanto, nos ayuda tanto perché porque pensiamo un esempio, quando noi pensemos en un ejemplo, cuando nosotros vemos uno sbaglio, un defetto, un error, un una defecto, scivolata un desliz dal fratello o dalla de sorella, un fratello, de un hermano o una al hermana. solito la prima cosa che facciamo Generalmente è la primera andare cosa a que hacemos raccontare agli es ir a altri, contarlo a los demás, chiacchierare. a chismosear. E le chiacchiere Y las chiudono habladurías il cierran el alla corazón comunità. a la comunidad, chiudono cierran l'unità della la Chiesa. unidad de la iglesia. Il grande chiacchierone, Il gran grande chiacchierone è il diavolo, hablador es el che diablo, sempre va que siempre va dicendo le cose brutte delle altre. diciendo las cosas malas de los Porque lui otros, porque él, È il bugiardo el che mentiroso, cerca di disunire que la busca de Chiesa, desunir a la iglesia, di allontanare i fratelli de alejar a los e non fare hermanos comunità. y no hacer comunidad. Por favor, fratelli e sorelle, hermanos y hermanas, facciamo un esforzo hagamos un per non esfuerzo chiacchierare. para no chismosear. Il chiacchieriggio El è chismorreo una peste es più una brutta del peste Covid, más fea più que el brutta. COVID, peor. Facciamo
Hagamos un esfuerzo. Niente chiacchiere. Nada de habladurías, nada. El amore di Gesù che ha accolto pubblicani e Es el pagani. amor de Jesús que acogió a publicanos y paganos, escandalizando a las personas rígidas de la época. Por lo tanto, no se trata de una condena sin apelación, sino del reconocimiento de que a veces nuestros intentos humanos pueden fracasar y que solo estando solo ante Dios puede poner a nuestro hermano ante su propia conciencia y la responsabilidad de sus actos. Si la cosa no va, silencio y oración por el hermano y por la hermana, que se equivocan, pero jamás habladurías. Que la Virgen María nos ayude a hacer de la corrección fraterna un hábito saludable para que en nuestras comunidades se puedan establecer siempre nuevas relaciones fraternas basadas en el perdón mutuo y sobre todo en la fuerza invencible de la misericordia de Dios. Angelus Domini, Ave Maria. E concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde. Ut angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnatione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Y los fieles presentes en la plaza de San Pedro acogen la bendición del Santo Padre con un aplauso. Queridos hermanos y hermanas, los saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos de varios países, familias, grupos parroquiales y asociaciones. En particular, saludo a los seminaristas del Pontificio Colegio Norteamericano de Roma y aquellos del Seminario Mayor de Ljubljana, Eslovenia. Saludo a los adolescentes de Cernusco sul Naviglio y aquellos de Chiuso y de Maglianico, con los pañuelos amarillos, que se preparan a la profesión de fe. Los exhorto a todos
a acercarse cada vez más a Jesús, el buen pastor. Saludo a las mujeres atletas afectadas por esclerosis múltiple que recorrieron la vía Francigena de Siena a Roma. I ragazzi di Santo Stefano Lodigiano, A los chicos de Santo Stefano Lodigiano, venuti in bicicletta que vinieron en per bicicleta un'iniziativa por una benefica. iniciativa de beneficencia. Entrambi questi gruppi sono stati Estos dos grupos coraggiosi, han sido valientes. andati avanti con gioia e Sigan fiducia. adelante con alegría y confianza. Saluti Saludo anche i fedeli también di a altri los fieles paesi, de vedo otros che ci sono países. dei polacchi, Veo que hay dei polacos, libanesi, libaneses, dei francesi, franceses, messicani. mexicanos. Saluto tutti voi. Los saludo a todos Anche voi ustedes. coraggiosi dell'Immacolata. También a ustedes, Avanti, valientes de la Inmaculada. Sigan adelante. E a tutti Y a todos auguro les una buona deseo domenica. un feliz Per domingo. favore, Y por favor, non dimenticatevi no di se pregare olviden de per me. rezar por mí. Buon pranzo Un buen e almuerzo. arrivederci. Y hasta la vista. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. L'odierno brano evangelico è collegato a quello di domenica scorsa. El pasaje evangélico de hoy está unido al del domingo pasado. Después de que Pedro, en nombre también de los otros discípulos, ha profesado la fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios, Jesús mismo empieza a hablar de su pasión. A lo largo del camino hacia Jerusalén, explica abiertamente a sus amigos lo que le espera al final en la ciudad santa. Preanuncia su misterio de muerte y de resurrección, de humillación y de gloria. Dice que deberá sufrir mucho por causa de los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y al tercer día resucitaría. Pero sus palabras no son comprendidas, porque los discípulos tienen una fe todavía inmadura y demasiado unida a la mentalidad de este mundo. Ellos piensan en una victoria, pero una victoria terrenal, muy terrenal. Por esto no entienden el lenguaje de la cruz. Frente a la perspectiva de que Jesús pueda fracasar y morir en la cruz, el mismo Pedro se revela y le dice: Dios no lo quiera, Señor, no te ocurrirá eso. Cree en Jesús. Así es Pedro, tiene fe, cree en Jesús, le quiere seguir, pero no acepta que su gloria pase a través de la pasión. Para Pedro y los otros discípulos, pero también para nosotros, la cruz es algo incómodo. La cruz es un escándalo. Mientras que Jesús considera escándalo el huir de la cruz, que sería como eludir la voluntad del Padre, la misión que Él le ha encomendado para nuestra salvación. Por esto Jesús responde a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí un escándalo, porque tus pensamientos no son como los de Dios, sino como los de los hombres. 10 minutos antes, Jesús ha alabado a Pedro y le ha prometido ser la base de su iglesia, el fundamento. 10 minutos después,
le dice Satanás. Come mai si capisce questo? ¿Cómo se puede entender esto? Succede a tutti noi. Nos pasa a todos nosotros. Nei momenti En los di momentos devozione, di fervore, de di buona devoción, de volontà, fervor, de buena di voluntad, vicinanza al de prossimo, cercanía al prójimo, guardiamo Gesù e miramos a andiamo avanti. Jesús y vamos adelante. Ma nei momenti Pero en los dove momentos, viene a incontro la croce, pero en los momentos en que nos fuggiamo. encuentra la cruz, escapamos. Il diavolo, Es Satana, el diablo, Satanás, dice Gesù a Pietro, le dice Jesús a ci Pedro, tenta. nos È tenta proprio del cattivo spirito, y è es proprio del de un diavolo espíritu allontanarci maligno. dalla croce, Vemos al diablo que dalla nos croce di Gesù, aleja de la cruz de Jesús, rivolgendosi poi a tutti. dirigiéndose Gesù después aggiunge, a todos. Jesús se añade, qualcuno vuole venire si dietro a me, alguno quiere venir detrás de mí, rinneghi se stesso, que renuncie a sí prenda mismo, la sua croce e mi segua. cargue con su cruz y me siga. In questo modo, De este egli modo, indica la Él via indica el del vero camino discepolo, del verdadero discípulo, mostrando due atteggiamenti, mostrando dos primo actitudes. es La primera renunciare es a se stesso, renunciar a sí mismos, que no significa que no significa un cambio ma superficial, una conversione, sino una un conversión, capovolgimento una di inversión de mentalità e di valores. lavori. L'altro atteggiamento è quello di prendere La la otra propria actitud es croce. la de tomar la cruz, la propia cruz. Non si tratta solo di No se trata solo de sopportare con pazienza soportar con le paciencia las tribulaciones quotidiane, cotidianas, ma sino portare con fede e de llevar con responsabilità fe y quella responsabilidad parte di fatica, esta quella parte de parte di cansancio y de sofferenza sufrimiento che la lotta que la contro il lucha male contra el mal comporta. conlleva. La vita dei La vida del cristiani cristiano è sempre una lotta. es siempre una lucha. La Bibbia dice che La Biblia la dice vita que la vida del credente del cristiano, del è una creyente, milizia es como una milicia Lottare militar, contro militante, il cattivo spirito, luchar contra el mal lottare espíritu, contro il male. luchar contra el mal. Così l'impegno di prendere Así la el croce compromiso de diventa tomar la cruz partecipazione se con convierte Cristo en alla salvezza del participación con mondo. Cristo en la salvación Pensando del a questo, mundo. facciamo in modo Pensando che en la esto, croce hacemos que la appesa cruz alla colgada parete di casa, en la pared o de quella casa piccola che portiamo al o esa collo, pequeña que vamos al sia cuello segno del nostro sea signo de desiderio nuestro deseo di unirci a Cristo, de unirnos a nel Cristo servire en el con amore servir i con fratelli, amor a los hermanos, specialmente i più piccoli especialmente e a los fragili. más pequeños y frágiles. La croce è La segno cruz santo es dell'amore signo di santo Dio, del amor de è Dios segno del sacrificio y del di Gesù, sacrificio de Jesús, e non va ridotta y no debe ser reducida a un objeto scaramantico supersticioso oppure a monile o una ornamentale. joya ornamental. Ogni volta che Cada vez fissiamo que lo fijamos sguardo la mirada en la sull'immagine imagen de Cristo crucificado, pensiamo che Lui, pensemos come que vero Él, servo Él del como Signore, verdadero siervo ha del Señor, realizzato la sua ha missione cumplido su dando la misión vita, dando la vida, versando il suo sangue derramando per su la sangre remissione dei para la peccati. remisión de los pecados. E non Y no lasciamoci portare dejémonos llevar dall'altra parte por el otro nella lado, tentazione del por la maligno. tentación del maligno. Di conseguenza, se vogliamo De essere consecuencia, suoi discepoli, si queremos ser siamo chiamati a discípulos, imitarlo, si queremos ser sus discípulos, spendendo estamos senza llamados a riserve la imitarlo, nostra vita gastando sin per reservas amore di nuestra Dio e vida del por amor de prossimo. Dios y del prójimo. La Vergine Maria, Que la Virgen unita al María, suo Figlio unida a su Hijo fino hasta al el Calvario, Calvario, ci aiuti nos ayude a no retroceder frente a las pruebas y a los sufrimientos que el testimonio del Evangelio comporta per tutti noi. conlleva para cada uno de nosotros. Angelus Domini, unciavit Mariae. E concedit de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitris. Udini efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde,
Ut angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctus. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctus. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctus. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, dopodomani, pasado mañana, 1 settembre, 1 de septiembre, ricorre la giornata mondiale es di la preghiera jornada per la cura mundial del creato. de oración por la cura de Da la questa creación. data fino al 4 A ottobre partir de esta, celebreremo con i nostri de fratelli esta fecha hasta el cristiani 4 de di octubre, varie chiese e las diferentes tradizioni, iglesias y il Giubileo tradiciones della terra, se llevará a cabo el jubileo per de la ricordare tierra para recordar la institución de los 50, hace 50 años de la Jornada Mundial de la Tierra. Saludo a las distintas iniciativas promovidas en cada parte del mundo. Entre estas, el concierto que se desarrolla hoy en la Catedral de Port Louis, la capital de Mauritius, donde por desgracia ha habido hace poco un desastre ecológico. Sigo con preocupación las intenciones de la zona del Mediterráneo Oriental, asediada por diferentes focos de inestabilidad. Por favor, hago un llamamiento al diálogo constructivo y al respeto de la legalidad internacional para resolver el conflicto, los conflictos que amenazan la paz de los pueblos de esa región. Saludo a todos ustedes que están aquí, que han venido a Roma, desde Italia y desde diferentes países. Vedo le bandiere lì e saluto Vean las banderas ahí, saludo la comunidad religiosa de Timor-Este y de Italia, así como los peregrinos de Londrines de Brasil y los jóvenes de Gran Torto de Vicenza. Bienvenidos sean todos. También veo banderas polacas, saludo a los polacos, banderas mexicanas y argentinas. También veo banderas argentinas. Bienvenidos todos. A todos les deseo un feliz domingo. Y por favor, no se les olvide, recen por mí. Feliz almuerzo y hasta la próxima. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, los discípulos estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran.
Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Dopo tanti mesi, Después de tantos meses, retomamos nuestro encuentro cara a cara. Cara a cara, y esto es bello. L'attuale pandemia ha evidenziato la nostra interdipendenza. Siamo tutti legati. La pandemia actual ha puesto de relieve nuestra interdependencia. Todos estamos vinculados los unos con los otros, tanto en el bien como en el mal. Juntos. Solos no, porque no se puede. O se hace juntos o no se hace. Debemos hacerlo juntos, todos, en la solidaridad. Esta palabra hoy quisiera subrayarla, solidaridad. Como familia humana tenemos el origen común en Dios, vivimos en una casa común, el planeta jardín en el que Dios nos ha puesto, y tenemos un destino común en Cristo. Pero cuando olvidamos todo esto, nuestra interdependencia se convierte en dependencia de unos hacia otros. Perdemos esta armonía de la interdependencia, de la solidaridad, aumentando la desigualdad y la marginación. Se debilita el tejido social y se deteriora el ambiente. Siempre lo mismo. Siempre el mismo modo de actuar. Por tanto, el principio de solidaridad es hoy más necesario que nunca, como ha enseñado Juan Pablo II. En un mundo interconnesso como el nuestro, sperimentiamo qué cosa significa. De una forma interconectada experimentamos qué significa vivir en la misma aldea global. Es linda esta expresión, ¿eh? El gran mundo no es otra cosa que una aldea global, porque todo está interconectado. Pero no siempre transformamos esta interdependencia en solidaridad. Hay un largo camino entre la interdependencia y la solidaridad. Los egoísmos individuales, nacionales y de los grupos de poder y las rigideces ideológicas alimentan, al contrario, estructuras de pecado. La palabra solidarietà si è un po' logorata y a volte la si interpreta. La palabra solidaridad está un poco desgastada y a veces se la interpreta mal, pero es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad. Es mucho más. Supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Eso significa solidaridad. No es solo cuestión de ayudar a los otros. Está bien hacerlo. Es más, se trata de justicia. La interdependencia, para ser solidaria y fructífera, necesita raíces fuertes en la humanidad y en la naturaleza creada por Dios. Necesita respeto por los rostros y la tierra. La Biblia desde el principio nos advierte. Pensemos en el pasaje de la Torre de Babel, que describe lo que sucede cuando tratamos de llegar al cielo, nuestra meta, ignorando el vínculo con la humanidad, con la creación y con el Creador. Es un modo de decir,
Esto sucede cada vez que uno quiere subir y subir, sin tener en cuenta a los demás. Pensemos en la torre. Construimos torres y rascacielos, pero destruimos la comunidad. Unificamos edificios y lenguas, pero mortificamos la riqueza cultural. Queremos ser amos de la tierra, pero arruinamos la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Les he contado en alguna otra audiencia de aquellos pescadores de San Benedetto del Tronto que vinieron este año. Y este año me dijeron, hemos sacado del mar 24 toneladas de descartes, del cual la mitad era plástica. Ellos tienen la mística de pescar el pescado, sí, pero también de agarrar los descartes y sacarlos del mar. Esto es arruinar la tierra, no tener solidaridad con la tierra y por el equilibrio ecológico. Recuerdo una historia medieval que describe este síndrome de Babel, que es cuando no hay solidaridad. Este relato dice que durante la construcción de la torre, cuando un hombre caía y moría, nadie decía nada. Al máximo, pobrecito, se ha equivocado y se ha caído. Sin embargo, si caía un ladrillo, todos se lamentaban. Y si alguno era culpable, era condenado. ¿Por qué? Porque un ladrillo era caro. Para hacerlo, para cocinarlo, se necesitaba tiempo y trabajo para fabricar ladrillos. Un ladrillo valía más que la vida humana. Cada uno de nosotros piense qué sucede hoy. Lamentablemente también hoy puede suceder algo parecido. Cae la cuota del mercado financiero. Lo hemos visto en los diarios estos días. Y la noticia está en todas las agencias. Caen miles de personas por el hambre, de la miseria, y nadie habla de ello. Diametralmente opuesta a Babel es la Pentecoste. Diametralmente opuesto a Babel es Pentecostés, lo hemos sentido, al inicio de la audiencia. El Espíritu Santo, descendiendo del alto como viento y fuego, inunda la comunidad cerrada en el cenáculo, le infunde la fuerza de Dios, la impulsa a salir y a anunciar a todos a Jesús Señor. El Espíritu crea la unidad en la diversidad, crea la armonía. En el relato de la Torre de Babel no c'era l'armonia. En el relato de la Torre de Babel no estaba la armonía. Estaba el ir adelante para ganar. Lì c'era un mero strumento, mera forza lavoro. El otro no es un mero instrumento, mera fuerza trabajo. Pero aquí en Pentecostés, cada uno de nosotros es un instrumento comunitario que participa con todo su ser a la edificación de la comunidad. San Francisco de Asís lo sabía bien y animado por el Espíritu daba a las personas, es más, a todas las criaturas, el nombre de hermano o hermana. También hermano lupo, hermano lobo. Ispira la fede della comunità unita nella diversità e nella solidarietà. Con Pentecostés Dios se hace presente e inspira la fe de la comunidad unida en la diversidad y en la solidaridad, unidas en armonía. Este es el camino. Una diversidad solidaria posee los anticuerpos
para que la singularidad de cada uno, que es un don único e irrepetible, no se enferme de individualismo y de egoísmo. La diversidad solidaria posee también los anticuerpos para sanar estructuras y procesos sociales que han degenerado en sistemas de injusticia o de opresión. Por tanto, la solidaridad hoy es el camino para recorrer hacia un mundo post-pandemia, hacia la sanación de nuestras enfermedades interpersonales y sociales. No hay otra. Miremos adelante por el camino de la solidaridad, o las cosas serán peores. Quiero repetirlo. De una crisis no se sale iguales que antes. La pandemia es una crisis. De una crisis se sale o mejores o peores. Tenemos que elegir nosotros, y la solidaridad es exactamente un camino para salir de la crisis mejores. No con cambios superficiales o con una pintada así y todo está bien. No, sino mejores. Una solidarietà guidata dalla fede ci permette en medio de crisis y tempestades, nella nostra cultura globalizzata, non costruendo torri o una solidaridad guiada por la fe nos permite traducir el amor de Dios en nuestra cultura globalizada, ma poi crollano. no construyendo torres o muros que dividen y después caen, sino teniendo comunidad y apoyando procesos de crecimiento.